Hola a todos, bienvenidos a esta nueva clase en el curso Ciencia de Datos para Todos. En esta oportunidad vamos a trabajar con lo que es generación de visualizaciones a partir de datos de Airbnb, ¿no? Entonces, nada, vamos a trabajar con este notebook que aparece en la carpeta. El link lo van a encontrar aquí, debajo en el video. Y el notebook que vamos a estar trabajando es este que se llama 19. Y los datos que vamos a utilizar están dentro de esta carpeta que se llama datos. Y en este caso se llaman Airbnb New York City CSV. Ok, vamos a trabajar con ese. Y nada, vamos a conectarnos al Drive, lo primero que hacemos siempre. Y después lo que vamos a hacer es simplemente establecer la ruta donde vamos a trabajar. En mi caso será esta ruta de Drive. Ahí están nuestros datos. Y la pregunta problema en este caso es qué características determinan el precio de un alquiler de Airbnb. Los objetivos básicos es repasar lo que es el análisis exploratorio y utilizar visualizaciones para poder responder a una pregunta problema en este caso, que es esta de acá arriba. ¿Okay? Vamos a instalar una librería que se llama Folium, vamos a estar trabajando con ella. Si recuerdan, la vimos en clases pasadas, permite generar mapas dinámicos en conexión con Google Maps. Y por acá lo que hicimos fue traer diferentes librerías, ¿cierto? NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, Scikit-learn, Pandas, esta está repetida. Folium, dentro de Folium una herramienta que se llama Plugins, que permite traer lo que son una función que se llama Heatmap, que crea mapas de calor. Y bueno, que hay otras librerías que de fondo no las vamos a estar usando todas, pero esas son como las principales, ¿ya? Entonces, eso. Después, nada, la introducción para saber qué es Airbnb. Nada, es una empresa que se dedica a proveer lugares para alquiler, ¿cierto? Es un mercado bastante grande, lucrativo y ha tenido un crecimiento bastante grande en los últimos años. Entonces, nada, la idea es utilizar la información que está disponible de esa compañía para identificar cómo se deben ajustar los precios o qué es lo que hace que los precios sean mayores o menores en diferentes regiones. El problema es esta pregunta, básicamente qué características son las que más son relevantes a la hora de fijar el precio de un anuncio en esa aplicación. Y en el contexto analítico vamos a trabajar con información disponible por el Departamento de Defensa de Airbnb para la ciudad de Nueva York, en relativamente información de aproximadamente un año. Ahorita miramos las fechas. Entonces, nada, lo primero que vamos a hacer es mirar los datos, explorarlos, mirar lo que es la correlación, mirar efectos de interacción, generar hipótesis y visualizaciones, y después mirar qué factores son los que realmente afectan al precio. Entonces, lo primero va a ser hacer la exploración básica. Vamos a cargar los datos en CSV, se llama Airbnb New York City. La vamos a guardar en este nombre. Y ahí, como ven, van a salir la información. Son 30.000 registros, 81 columnas. Y como aparece acá, hay de todo: nombre, descripciones, tipo de cosas que ofrece el lugar. Por ejemplo, estos son variables binarias. Uno indica que sí, menos uno indica que no. Por ejemplo, si hay internet, sauna, entre otras cosas. Y nada, son cerca de 81 variables. Bien, vamos a analizar primero lo que es la parte de nulos. Entonces vamos a utilizar esta librería que se llama MSNO. La vamos a instalar y vamos a cargar esta función, se llama MSNO. Y después vamos a utilizar esto que se llama MSNO Matrix sobre el data frame listings. Y a partir de eso vamos a obtener lo que es un resultado de lo que es el comportamiento de nulos. Entonces acá se va observando que para la columna, en este caso es la columna eh, quinta, sexta, esta columna de acá tiene bastantes nulos. Lo que está en blanco representan individuos con dato vacío y lo que está en negro son valores con datos. Entonces ahí se observa que estas columnas de acá, estas dos de acá, estas de acá y esta de acá son problemáticas en términos de nulos, ¿no? Y eso es una forma bastante sencilla de identificar lo que es la cantidad de nulos. De la misma forma, aquí te va mostrando qué individuos son problemáticos. Por ejemplo, este tiene 65 nulos. Y así se puede observar para estos de acá y así. ¿Ya? Entonces, también se puede utilizar una función que se llama dendrograma sobre el data frame listings. Y como ven, ahí va mostrando lo que es la cantidad de nulos en términos de asociación, como si fuera un árbol de decisión. ¿Ya? Y bueno, esa sería otra forma de verlo.
Podemos mirar lo que es la información del dataset. La mayoría de datos son tipo numérico, flotante. También hay muchos tipos objetos, que básicamente son estructuras alfanuméricas. Y como ven, hay presencia de bastantes nulos en algunas columnas, como son los reviews, entre otros. ¿Ya? Bien, de la misma forma podemos mirar las columnas con esto. Atributo columns del data frame listings. Ahí como ven salen todas las columnas. Y si queremos ver todas lo que son las columnas, de repente acá arriba salía un listado comprimido de las columnas porque son muchas. ¿Ya? Ahí como ven aparecían unos 3 puntitos. Si uno quiere ver todas las columnas puede setearlo con una opción en pandas que se llama set max columns. Aquí dices cuántas columnas quieres ver máximo. Y ahí eso va a hacer que todos los data frames desplieguen al menos 100 columnas. Ahí como ven pueden observar todas. Ya, en particular no vamos a analizar todas las variables, vamos a quedar con algunas que son interesantes, por ejemplo lo que es el tipo de barrio, las coordenadas, tipo de propiedad, número de baños, cuartos, precio por noche, número de revisiones y si tiene parking o no. Y lo primero que vamos a hacer es mirar las distribuciones marginales de lo que son el precio respecto a otras variables. Entonces lo primero es utilizar esta función que se llama describe. Aquí elegí las variables numéricas para hacer un resumen numérico en términos de medias, medianas, desviación estándar, máximo, mínimo y cantidad de datos. Y ahí como ven, por ejemplo para el precio la media es 132, la mediana es 100, la media es mayor que la mediana, probablemente eso indique asimetría derecha, de distribución del precio. Y bueno, ahí también podemos analizar lo que son las otras variables. El parking no tiene mucho sentido porque son variables 1 y menos 1, así que no tiene sentido analizar promedios de eso. Pero eso, de la misma forma también podríamos sacar una columna y especificar, oye, quiero los percentiles, no sé, 90, 95, 99, ahí como ven, van saliendo. O podemos elegir una columna, utilizar la función describe y con eso nos saca el resumen numérico de esa columna. Bien, otra cosa que podemos hacer es generar lo que son histogramas de las variables numéricas. En mi caso van a ser estas: precio, número de cuartos, número de camas y número de reviews. Eso lo voy a guardar en una lista y voy a generar una figura de tamaño 12 por 10. Voy a hacer una iteración. Este caso quiere decir que voy a iterar sobre dos variables, ¿cierto? Y var. Y entonces con este enumerate básicamente el i va a arrancar en 0, ¿ya? Y var va a corresponder a cada uno de estos nombres, ¿ya? Entonces será 0 price, 1 bedrooms, 2 bathrooms y 3 number of reviews. Eso es lo que va a ir cambiando a medida que vaya pasando por var y también. Y después voy a hacer un subplot de dos filas, dos columnas, eso es lo que indica el 2,2. Y acá va a representar lo que es la posición de la figura. En mi caso entonces sería la posición 221, 222, 223 y 224. Por medio de eso vamos a ir llenando lo que son los gráficos. Recuerden que se llena de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Y lo que va variando es este índice que aparece acá. El 1, 1, 2, el 3 y el 4. Lo que está a la izquierda simplemente es fijo porque representan la cantidad de filas y columnas, ¿ya? Y eso no va a cambiar. Entonces en cada una de esas posiciones voy a hacer un histograma para la variable correspondiente. Elijo el data frame, saco la variable correspondiente y este representa el número de barritas verticales que lo voy a setear en 10. Después defino un string que va a tener el nombre que voy a poner en cada uno de estos gráficos y aquí le adiciono el gráfico. Bien, entonces al hacer eso, bueno, por acá tenemos los resultados. Como les comentaba, la mayoría de las variables tienen asimetría derecha, ahí se observa. La media es mayor que la mediana en este caso. Y bueno, esa es un poco la idea de la mayoría de todos. El precio está rondando entre 100 y 150 más o menos de lo que es el promedio. El número de camas no son más de 3 usualmente. De la misma forma podemos mirar lo que son número de baños. Igual no superan usualmente los 2. Y para el número de revisiones, que son como esas opiniones que dan las personas luego de que están en un lugar, no, ahí se observa que en su mayoría son menores a 5. ¿Ya? Bien. Y ahora lo que vamos a hacer es, esta es un poco la idea de la descripción de lo que acabo de decir, es lo mismo. Acá también hay una pregunta por si quieren leerla, pero bueno, básicamente es lo que acabamos de hacer. Otra cosa que podríamos hacer es utilizar una propiedad que se llama counter para mostrar un histograma no solo de frecuencia absoluta, sino de frecuencia relativa. Acá lo que hice fue generar esto que se llama un counter. Eso básicamente va a devolver para cada valor de bedrooms cuántas veces aparece en el data frame.
te devuelve un diccionario, entonces dice que los que son lugares con una cama son 24.254 veces y así con todos. Eso lo voy a guardar en este objeto, lo voy a imprimir y ese diccionario después se puede convertir en un data frame con esta función data frame from dict, pasa el diccionario y esto quiere decir que va a orientar con base al índice, es decir que esto va a ser cada uno de los índices y ordenas por la columna respectiva, guardas eso en un data frame que se llama TDF y después puedes sacar los primeros 10 y dividir por el total, multiplicar por 100 y eso te da la frecuencia relativa. Luego simplemente lo que hace es utilizar esto que se llama sort index para ordenar ese data frame. Y como ven, acá ahora sale cuál es el porcentaje, ya no solo en frecuencia relativa, en frecuencia absoluta, perdón, sino en frecuencia relativa. Y podemos utilizar ese gráfico para hacer un bar plot. Ahí como ven, fui generando lo que son los labels, etiquetas, leyendas, títulos, entre otras cosas. ¿Ya? Este lo podemos omitir, que es la cantidad de camas o de lugares con una cama, pero básicamente es eso. Y al observarlo, nada, observamos que se ve que el porcentaje de lugares que tienen una sola cama es la mayoría. Bien, otra cosa que podemos hacer es analizar lo que es las variables. Ya pasamos del análisis univariado numérico al análisis bivariado. En este caso vamos a trabajar el precio versus distintas variables de interés. En este caso ¿cuáles son esas variables de interés? Número de camas, baños, revisiones, score de limpieza, por ejemplo. Y eso lo guardé en estas variables, volví a iterar, exactamente lo mismo de la vez pasada, solo que ahora voy a ir llenando cada uno de esos marcos con un boxplot. En el eje X vas poniendo lo que es la variable respectiva, en el eje Y el precio, los datos están en listings, el título lo vas colocando, el label también, y ahí como ven sale el resultado. Entonces ahí se puede observar que por ejemplo para lo que son número de camas hay una tendencia marcada a ir creciendo en términos de la mediana. Ya cuando se pasa de más de 8 el precio tiende a bajar, seguramente porque son instancias comunitarias o residencias universitarias en las cuales es más barato quedarse. Lo mismo pasa con el número de baños, ahí se ve que va aumentando, ¿cierto? Hasta que llega a 5 o más y de repente comienza a bajar el precio cuando son más de 5 años. Por la misma razón que expliqué ahorita. Y por otro lado, acá se observa que en términos de lo que son el precio y número de revisiones, no hay una diferencia significativa en la mediana, lo mismo pasa acá. Respecto a lo que es score de limpieza, por ende no podremos esperar una relación significativa entre el precio y estas variables, ¿no? Eso sería un poco la idea detrás de ese análisis. Además de hacer lo que es el análisis univariado y lo que es el análisis bivariado, también podemos hacer dentro de ese análisis bivariado las correlaciones. Entonces, acá por ejemplo, bueno, hice un gráfico para mostrar que a veces la forma en cómo uno elige el gráfico puede afectar la interpretación. Entonces hice un gráfico similar al que estaba acá arriba, en esta parte, el precio contra el número de camas. Lo hice como un scatter plot y como un box plot, ¿ya? Y los hice para comparar. Y bueno, claramente el gráfico de la izquierda dice un poco menos que el gráfico de la derecha, ¿ya? Porque aquí solo están los puntos, mientras que acá están las relaciones. Recuerden que el boxplot te muestra varias cosas, como lo que es el cuartil 1, la mediana, el cuartil 3, el límite superior, límite inferior, máximos, mínimos, outliers. Por ende, el gráfico de la derecha va a mostrar mucho más que el gráfico de la izquierda, eso para que lo tengan presente. Bien. Ya, aquí saqué lo que es la correlación entre esas dos variables, en este caso a 0,45. Seguramente baja por estos datos que aparecen acá. Si no fuera por estos datos que están acá, la correlación fuera supremamente alta. Bien, pero sigue siendo relativamente media alta. Ok, otra cosa que podemos hacer es calcular la matriz de correlación de todas las variables numéricas con esta función. Es una función que se llama correlation. Y como ven ahí sale lo que es la matriz de correlación. Después podemos simplemente filtrar cuáles valores son los que van a ser mayores a 0, los que van a ser menores a 0, respecto a la columna que se llama en este caso price. Y nada, y con eso podemos identificar cuáles son los que tienen asociación positiva o negativa con lo que es el precio. ¿Ya? Ahí como ven está la correlación de todas las variables. Nos estamos centrando en esta columna, en todos estos valores, y como los índices representan cada una de las otras variables, entonces las que sean positivas las vamos a guardar en esta serie booleana, que se va a llamar postcore, y los que sean negativos van a ser guardados en esta serie booleana que se llama netcore. Luego simplemente entramos a cada uno de esos, a esa columna, a las posiciones que sean true, y ordenamos
en este caso para obtener las correlaciones positivas más grandes. Y como ven, claro, el precio está correlacionado con el precio, con un valor de 1, pero la que sigue después es el número de acomodaciones, 0,57, número de cuartos, número de baños, 0,45, 0,42, que son las más altas, ¿ya? Y hay otras que ya van perdiendo su peso, por ejemplo aquí ya se observa que en términos de internet, seguridad, eso va bajando en correlación. Así como filtramos por los índices positivos, también podemos filtrar por los índices negativos, y ahí como ven aparece lo que es que la longitud tiene una correlación negativa con lo que es el precio. Y eso, bueno, eso sería como una, un insight importante hasta el momento, ¿ya? Bien, ahora vamos a pasar a lo que es ubicación. Entonces para eso vamos a utilizar la librería de Sunfolio, ¿cierto? Y vamos a crear un mapa. Ya lo hemos hecho en clases anteriores. Para eso usamos la función volume map. Colocamos lo que es el centro del mapa en latitud y longitud. Colocamos el zoom, que es un parámetro de distorsión de qué tan cerca o tan lejos va a estar respecto a lo que es el punto central. Y el tiles va a ser simplemente el formato de fondo, en este caso OpenStreetMap. Guardamos eso en un nombre y ahí sale lo que es el mapa conectado con Google Maps. El tile se puede editar y ahí como ven pueden ser diferentes opciones. Ya, este es nuestro data frame que se llama listings y ahora lo que vamos a hacer es simplemente crear un mapa de fondo y sobre él vamos a hacer una iteración. Vamos a utilizar la función circleMarker para, de acuerdo a cada coordenada, en latitud y longitud, vamos a ir llenando lo que es cada uno de los valores respectivos de cada uno de esos lugares, ¿ya? En términos de coordenadas, vamos a poner de radio 1 de color azul y vamos a llenar los circulitos. Todo eso se va a agregar sobre la capa de fondo que se llama Volume Map y después la podemos mostrar. Entonces creamos el mapa de fondo, adicionamos lo que son los puntos encima de ese mapa y acá mostramos el resultado que se llama Volume Map. Entonces al hacerlo, yo lo hice sobre los primeros 30.000 datos, pero bueno, también lo pude haber hecho sobre todos los registros y ahí como ven va a salir ese mapa con esos puntos que representan las ubicaciones de cada uno de los lugares que estamos analizando. Bien, ahí está cargando. Vamos a esperar que cargue mientras. Y, y bueno, nada, esa sería un poco la idea de esta parte. Entonces, recuerden que esto lo que va haciendo es ir pasando por cada una de las filas y va eligiendo las coordenadas de latitud y las coordenadas de longitud. Bien, acá, como pueden observar, la mayoría de lugares están a lo que es el oeste de esto que se llama el río Hudson. Y a la derecha también hay una gran dispersión, como se puede observar acá, en esta región de por acá, ¿cierto? Aquí a la izquierda, por ejemplo, más arriba, está lo que es esto que es Wall Street, que está acá abajo, y más arriba está lo que es Central Park. Ya, bien. Otra cosa que podríamos hacer es utilizar lo que se conoce como heatmaps. Para eso tenemos que establecer un máximo. Y en este caso el máximo va a corresponder al precio máximo de las ubicaciones. En este caso es $500 la noche. Después creamos el mapa de fondo, ya lo habíamos hecho. Y utilizamos la función heatmap. Le pasamos una lista en formato zip con las coordenadas, ¿cierto? XY, que representan las columnas del dataframe. Y luego en Z va a ir el valor que va a colorear, en este caso el precio. Después viene lo que es la opacidad, el valor máximo que va a tomar como referencia para poner esos puntos con mayor intensidad más rojo, el tipo de radio, parámetro de distorsión blur y lo que es el zoom, en este caso 15. Vamos a generar este objeto con un nombre y luego con la función addChild podemos generar la capa de lo que es el mapa de calor sobre el mapa de base. Y al hacerlo vamos a obtener algo como esto, que va a salir básicamente lo que es la distribución del precio. Y ahí, como pueden observar, la mayoría de los precios más altos están aquí cerca de lo que es el distrito financiero, por acá más arriba en lo que es la parte de Central Park. Ahí también se ve que hay una nube de puntos concentrados rojos. Y a este lado del río también se observa que hay una alta concentración, pero no tanta como al oeste, ¿ya? Y nada, esa sería un poco la idea. Tal vez lo que estaba mostrando la correlación negativa era que cuando íbamos en esta dirección, el precio estaba aumentando, ¿ya? ¿Por qué? Porque la correlación acá, supongamos que es menos 77 grados en longitud y acá es menos 80. Entonces ahí básicamente estamos aumentando el valor de la longitud, pero el precio
está subiendo o bajando. Ahí depende un poco cómo uno lo mire, pero esa puede ser un poco la asociación que está midiendo. Bien. Otra cosa que podemos hacer es, bueno, podemos proyectar el precio, pero también podríamos proyectar cualquier otra variable. En este caso puse otra que es el número de camas. Y se replica exactamente lo mismo, solo que cambié ese valor. Y aquí, obviamente, número de camas. Y como se observa, número de cuartos, ahí básicamente se observa que acá, cerca del distrito financiero, curiosamente en lo que es Central Park también hay algo, es donde aparece el mayor número de camas. Si no nos gusta esa estructura, podemos utilizar también la librería Plotly, que la hemos visto en el video anterior. Cargamos esta función que se llama Go y creamos una figura, en este caso un Density Map Box. Colocamos lo que son las coordenadas del data frame, el valor de Z, que representa el que va a colorear, la variable que va a colorear, el radio, la escala de colores, en este caso una paleta jet, que va de azul a rojo, con un gradiente, y con este update layout podemos modificar lo que son las estructuras de lo que es el centro de los mapas, el formato de fondo, los márgenes, y con esto podemos mostrar la figura. Y bueno, al hacer eso vamos a obtener un resultado como este. Si nos vamos a este punto donde está New York City y agrandamos, ahí vamos a observar la distribución de lo que es el precio, ¿ya? La ventaja de este mapa es que es un poco más interactivo con el usuario. Si uno se para en cualquiera de estos puntos, le da las coordenadas y los respectivos valores por si quiere identificarlos. Bien, ya, otra cosa que hicimos fue básicamente analizar lo que es la longitud contra el precio. A ver, ¿qué tipo de estructura se presenta? Y bueno, aquí está un poco lo que les estaba comentando, que básicamente hay como una distribución zonal del precio que puede ir aumentando o disminuyendo de acuerdo a si nos vamos moviendo de este a oeste o viceversa. Entonces acá, este vacío que ven aquí representaría lo que es el río. Y acá a la derecha representa lo que es el distrito financiero, ¿cierto? Y representa lo que es eh, la parte esta de Wall Street. Mientras que a este lado es donde hay menos lugares, sería el lado este. Y ahí es un poco donde se puede ver esa relación. Si observan, el precio tiende a aumentar un poco hacia esta dirección, ¿ya? Entonces, nada, esa era un poco la conclusión de lo que estaba diciendo antes. De la misma forma, también realizamos un mapa donde vamos proyectando y filtramos los registros que tienen parking y los que no tienen parking. Lo guardamos en dos data frames distintos. Generamos un mapa de fondo, el que ya habíamos hecho igual, y después generamos una iteración para colocar unos puntos para esos lugares que sí tienen parking, y los que no tienen parking los vamos poniendo en otro color. Unos van de color azul, los que sí, y los que no van en color rojo. Recuerden que aquí están los data frames que básicamente estamos usando para hacer esa predicción. Y ahí, como ven, se observa cada uno de estos puntos que representa cada lugar, y rojo si no tiene parking y azul si sí tiene. Y bueno, como ven, no es tan fácil obtener alguna descripción en este caso porque están superpuestos la mayoría de puntos y hace difícil su estructura, su comparación. Entonces, para entenderlo mejor, lo que hicimos fue hacer un histograma o un density plot de los lugares que sí tienen lo que es precio. Para eso usamos esta propiedad log, elegimos la columna precio y le pusimos un label, un shade para que tuviera color debajo la densidad de color verde, y acá hicimos otro pero para los que sí tenían, para los que no tenían. Y con esto podemos ver si realmente hay una diferencia de precio entre tener y no tener precio. Y ahí, como ven, la curva esta verde y la curva roja son bien parecidas, así que no hay una evidencia concluyente para determinar de que los precios son distintos en términos de tener o no tener parking, ¿bien? Así que nada, esa era un poco la idea. Hay otras cosas que podemos hacer, pero esto lo vamos a ver en un próximo caso, que tiene que ver con analizar series de tiempo. Y nada, esa sería un poco la idea de esta clase. Utilizar lo que es visualizaciones para identificar lo que son efectos relevantes a la hora de determinar el precio. Introducimos lo que es el concepto de Folium, manejar lo que son mapas, correlaciones, densidades, comparaciones entre variables, y nada, esa sería un poco la idea detrás de hacer un buen exploratory data analysis. Si tienen cualquier duda o comentario, lo pueden dejar por acá abajo y nos veremos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien, hasta pronto.